Gracias, presidente. Eh, yo voy a hablar sobre crisis de autoridad como un fenómeno institucional. La autoridad se encarna en personas, pero también en instituciones. Del mismo modo, la crisis de autoridad puede afectar a unas y a las otras o a ambas simultáneamente. El propósito de mi reflexión es examinar la crisis de autoridad a nivel de organizaciones, su gobierno y personal profesional, con el fin de resaltar el papel de los elementos ideales en esta crisis, es decir, de las ideas, conocimientos, valores, creencias e influencias intelectuales, así como su expresión en la sucesión entre generaciones. Para este efecto me apoyo en un estudio de caso, la crisis vivida en la Universidad Católica de Chile en 1967, de la cual fui también parte. A partir de esa experiencia, y ahora además desde una perspectiva de sociología retrospectiva, puedo sostener que la toma del 11 de agosto de ese año, hito en la transformación profunda de la Universidad Católica, no fue un simple acto de insubordinación estudiantil, sino el desenlace de una crisis de autoridad institucional. Dicha crisis alcanzó a su rectoría, cuerpo directivo y al conjunto del profesorado. Fue una erosión prolongada, antecedida por cambios culturales, políticos y religiosos que minaron el vínculo entre generaciones dentro de la universidad. La autoridad institucional de la Universidad Católica se había, en efecto, debilitado. Entre los factores que contribuyeron a ello cabe mencionar la derrota electoral de los partidos de derecha tradicional, el ascenso de la democracia cristiana, la renovación de la Iglesia Católica impulsada por el Concilio Vaticano II y la aparición de un nuevo pensamiento católico latinoamericano sobre la universidad. Este último quedó registrado en toda su radicalidad, por ejemplo, en el documento del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, la misión de la Universidad Católica en América Latina, del año 1967. Este fue en febrero, la toma de la universidad fue en agosto, donde se afirmaba, y cito, incumbe a la Universidad Católica como foco de concientización de la realidad histórica enfrentarse al reto cada vez más urgente de la promoción social. Esta misión en América Latina comporta tres tareas: la desalienación de posturas generadoras de la cultura colonialista, la consolidación de los fundamentos de una nueva comunidad y la creación de condiciones para el desarrollo integral del saber. El movimiento, de ahí era la cita, el movimiento que culminó en la toma fue estrictamente interno. Los estudiantes dirigieron sus críticas al gobierno universitario por su falta de legitimidad representativa, una docencia alejada de los problemas sociales y un clima cultural considerado retrógrado, aferrado a las preocupaciones de la élite tradicional y de una iglesia preconciliar. La universidad aparecía así desconectada de los nuevos aires que recorrían la sociedad chilena y latinoamericana. ¿Por qué hablar aquí de una crisis de autoridad? Porque se rompió el vínculo vertical que permite a los estudiantes reconocer en sus autoridades y profesores una legitimidad que no se basa en la imposición, sino en la capacidad moral e intelectual de guiar a otros sin anular su libertad. Como escribió Hannah Arendt, y ahí ven cómo estamos dialogando con Katia, dado que la autoridad siempre demanda obediencia, suele confundirse con alguna forma de poder o violencia. Sin embargo, la autoridad excluye el uso de medios externos de coerción. Donde se emplea la fuerza, la autoridad ha fallado. En este sentido, la autoridad universitaria supone una doble legitimidad, un componente ético y otro cognitivo. La universidad debe poseer un carisma moral y una maestría intelectual capaces de suscitar entre los jóvenes una aquiescencia espontánea. La obediencia en este contexto es una forma de reconocimiento, no de sumisión. Para ello es indispensable una generación de adultos, profesores, capaces de introducir a sus alumnos en el mundo del conocimiento con todas sus tensiones y dilemas. Ese mundo no es otro que el de los saberes, las artes
y los oficios especializados, en el caso de la universidad. Es en él donde los estudiantes esperan ser educados mediante su incorporación a una comunidad que les ofrece no solo habilidades técnicas, sino también valores, cultura, visión crítica y sentido de responsabilidad. La universidad promete formar adultos, personas que entienden su mundo y pueden actuar en él con libertad y juicio. Castillo Velasco, el rector de la Reforma de la UCE, expresó esta idea de la siguiente manera. He imaginado siempre a la universidad como el lugar muy especial en que la sociedad produce el encuentro entre las generaciones en torno al conocimiento y a las técnicas, a los saberes y las artes, a las preguntas centrales sobre el mundo y los hombres, a la búsqueda de soluciones para superar los problemas que convocan al país y son el desafío que contiene como posibilidad su futuro. Durante la toma, la atención pública se centró en los aspectos más visibles: la rebeldía estudiantil, la reacción del rector, la postura del episcopado, la actitud del gobierno de Frei Montalva. En cambio, las causas profundas quedaron sin mayor análisis. Se redujo el problema a una crisis de gobernabilidad del rectorado y el Consejo Superior. Incluso la consigna estudiantil "Nuevos hombres para una nueva universidad" fue interpretada como una demanda de renovación de liderazgo más que como una crítica estructural. Ricardo Krebs, historiador de la Universidad Católica, refleja bien esa perspectiva, pero al examinar él mismo el pensamiento de la Federación de Estudiantes constata también su sentimiento más profundo. Dice: la universidad, para los estudiantes, estaba sumida en una crisis integral. Sufría una crisis en su esencia, ya que no era lo que ella debía ser. Mi tesis es que la crisis obedeció a un desencuentro intergeneracional y cultural profundo producido por un contexto, como ya dije, global de transformaciones radicales. La Revolución Cubana, la protesta contra la guerra de Vietnam, los movimientos estudiantiles de Berkeley, París, Berlín, México, el auge del psicoanálisis, la cultura hippie, el Vaticano II y la disidencia en los regímenes soviéticos. En Chile se sumaban la revolución en libertad, la reforma agraria, la masificación de la educación, la chilenización del cobre y el despertar de movimientos sociales marginados de la modernidad. Fue ese ambiente de cambios el que erosionó las bases simbólicas que sostenían la autoridad universitaria tradicional. Los estudiantes dejaron de creer en el orden jerárquico establecido y se refugiaron en la legitimidad horizontal de sus organizaciones. El resultado fue una pérdida del sentido común compartido que daba legitimidad a las reglas, a los roles y a los vínculos pedagógicos. No fue una crisis causada por partidos políticos ni resultado de una infiltración ideológica. De hecho, como lo documenta Krebs, las memorias del cardenal Silva Enrique y un detallado estudio de la época de Christian Cox, no hay evidencia ninguna de participación del Partido Comunista o de las Juventudes Comunistas en los hechos que llevaron a la toma o a su posterior superación, como en aquel tiempo postuló el principal periódico de las élites tradicionales. Lo que ocurrió fue un desencuentro intergeneracional, una verdadera ruptura que Arendt, tan distinta en los autores, que Arendt, Max Weber o Gramsci, desde posiciones distintas, describen precisamente como crisis de autoridad. Esa crisis no se dio contra el Estado o la Iglesia, sino en el seno mismo de la comunidad universitaria. Fue un conflicto entre concepciones contrapuestas de universidad, de principios formativos y de maneras de concebir las relaciones de la institución con el mundo social. Un conflicto entre adultos y jóvenes que habitaban la misma institución, pero no compartían ya un mismo horizonte cultural ni educativo. Este último, el horizonte educativo elevado a nivel doctrinario por el mismo documento de Buga antes citado, postulaba justamente lo que pensaban y sentían los estudiantes reformistas. Esto es que, comillas, no puede una universidad que pretenda ser tal reducirse a formar profesionales. Esto la condenaría tarde o temprano a un inmediatismo pragmático y mediocre. La universidad debe necesariamente ser cultivo serio y desinteresado de la ciencia.
debe también responder a las interrogantes e inquietudes más profundas del hombre y de la sociedad, es decir, debe ser centro elaborador y difusor de auténtica cultura. Ser centro elaborador de cultura, y esto debe ser la universidad, significa ser conciencia viva de la comunidad humana a la cual pertenece. No puede la universidad prescindir de este compromiso vital que pertenece a su esencia misma y que es el sentido más profundo de su libertad y su autonomía. Cerrar. En fin, ¿qué potencial tiene hoy este tipo de crisis en las condiciones actuales de la educación superior universitaria? Diría que la posibilidad es casi marginal. Las universidades contemporáneas se han vuelto estructuras altamente complejas y especializadas. Están habitadas por cuerpos docentes e investigadores estables, profesionales difícilmente reemplazables. La mayoría de ellos vive de la universidad más que para ella, como vivían en realidad los antiguos profesores honorarios, que eran todos profesores horas, etc. Asimismo, existe un tercer estamento profesional encargado de tareas de gestión, planificación y cumplimiento de normativas externas y de metas internas situados entre los órganos directivos y el cuerpo docente. El estudiantado, por su parte, es móvil, fragmentado y transitorio. Su capacidad de recusar a esta organización en su estado actual se ha reducido por lo mismo en comparación con lo que fue en 1918 para la reforma de Córdoba o en 1967 en el caso de las universidades católicas de Valparaíso y Santiago. Adicionalmente, la gobernanza universitaria se ha profesionalizado. Ya no es un gobierno de notables con legitimidad tradicional, sino un aparato técnico con poder efectivo y recursos diversos, económicos, simbólicos, tecnológicos, normativos. La posibilidad de impugnarlo desde abajo por parte del estudiantado se ha vuelto remota. Las universidades como tal gozan además de un nuevo tipo de autoridad. Son pilares de la sociedad del conocimiento, fuentes principales de innovación, investigación y formación profesional. Han dejado de ser torres de marfil al servicio de una ultraminoría de estudiantes. En Chile, los estudiantes matriculados en la educación superior apenas llegaban a 24.000 en 1960, con una tasa de cobertura de 4%. O sea, 4 de cada 100 estudiantes que estábamos en el grupo de edad llegábamos realmente a esa institución. Hoy son cerca de 1.400.000 con una tasa bruta de participación superior al 90%. Además, han dejado de tener un carácter puramente docente, alejado de la frontera del conocimiento. Hoy, 23 de nuestras universidades se sitúan entre las 200 mejor calificadas por su desempeño de investigación científica dentro de la región latinoamericana. Las universidades se han vuelto parte así de lo que la gente entiende es una sociedad moderna, vinculada al conocimiento avanzado, a la racionalidad científico-técnica que domina el mundo y a la percepción del personal profesional a cargo de gestionar esa racionalidad. No puede sorprendernos, por tanto, que ella se encuentre entre las instituciones que reúnen el más alto nivel de confianza dentro de la opinión pública. ¿Significa esto que ha desaparecido cualquier posibilidad de crisis de autoridad en estas instituciones? Y con esto voy a terminar. Por cierto que no. Considerando su situación en Chile, persisten varias zonas de riesgo, y yo me limito a enunciar 3. Primero, la posibilidad de crisis por obsolescencia institucional si las universidades dejan de responder a su entorno en permanente cambio y proliferan programas de pregrado que no dialogan con el mercado laboral ni con los cambios tecnológicos, o la investigación se desconecta de las necesidades del país, o bien los vínculos de la academia con la sociedad se politizan en perjuicio de su propia autonomía. Segundo, la posibilidad de crisis en el vértice superior de nuestras instituciones cuando el gobierno universitario pierde eficacia cultural por un exceso de corporativismo o se burocratiza al punto de erosionar los valores colegiales de la comunidad académica, transformándose las universidades en meras empresas de conocimiento desvinculadas de la idea tradicional de universidad. Tercero, la posibilidad de una crisis de autoridad docente por ampliación de la brecha intergeneracional. Puede surgir tanto por incapacidad de los docentes para entender y acoger a las nuevas generaciones como por desconfianza de estas últimas hacia la autoridad magisterial. A esto podría sumarse un quiebre tecnológico que impida la comunicación, generando alienación mutua entre generaciones.
Así como en los años 60 se produjo una incomunicación generacional que desembocó en una crisis de autoridad institucional, no puede descartarse que nuevas formas de incomunicación cultural, tecnológica, emocional puedan generar tensiones similares. Efectivamente, observo con preocupación decir entre colegas de diferentes universidades, decanos y directores de programas y docentes experimentados que nuestros estudiantes de pregrado mostrarían una serie de deficiencias que los ponen fuera de su alcance, del alcance de los propios docentes y de la institución. Dificultades de comprensión lectora, falta de motivación, bajo nivel de atención, reducida formación de hábitos de estudio, escasa concentración, fácil victimización, poca perseverancia y resiliencia, interesados únicamente en chatear y compartir sentimientos. Este cuadro, que realmente lo recojo de testimonios reales de mis muy frecuentes conversaciones con este tipo de docentes experimentados y autoridades, este cuadro bien podría ser la antesala de una crisis de autoridad según el significado que aquí le hemos atribuido. En definitiva, la autoridad universitaria, lejos de ser un atributo garantizado o meramente formal, debe ser constantemente recreada. Requiere no solo legitimidad legal, sino también virtud intelectual, sentido institucional y capaz de generar un vínculo de confianza entre generaciones que no comparten los mismos códigos ni poseen una cultura en común, pero que tampoco están en un mismo plano de responsabilidades ni poseen una simetría de roles. A fin de cuentas, las relaciones son asimétricas dentro de este ayuntamiento de maestros y escolares o discípulos reunidos para unos enseñar y los otros aprender los saberes, según la vieja regla heredada a lo largo de los siglos. Cada época y nación necesita volver a activar esa regla en las condiciones propias de su tiempo, sociedad, cultura y del grado de racionalización científico-técnica de la vida cotidiana. Allí donde esta regla básica de asimetría de los procesos educacionales es recusada o desaparece, se crean condiciones efectivamente para una crisis de autoridad.